Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, ministrando cada corazón, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y aquí estamos para servirle al Dios de los cielos y también a todas aquellas personas que nos visitan en el canal, aquellas personas que necesitan una oración, aquellas personas que están sedientas de la palabra del Señor. Ayer hablábamos en la serie Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras. Hablábamos sobre las plagas que Dios envió sobre Egipto cuando el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud. Cuando Dios le había ordenado ya a Moisés que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, de la cautividad en la cual estaban ellos sujetos con un yugo sobre ellos, y hablábamos sobre la plaga de rana, la plaga de piojo y la plaga de moscas que Dios envió sobre aquella nación para ser castigada porque no dejaba ir al pueblo de Dios. Y Dios ya había determinado sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Cuando Dios da una promesa, cuando Dios dice algo, de cierto se cumple. Dios dijo que lo sacaría de la cautividad y así acontecería. Pero en esta mañana, en este día, hablaremos sobre la plaga en el ganado. En el capítulo 9, de Éxodo, hablaremos sobre la plaga en el ganado, la plaga de úlcera, la plaga de granizo, y estaremos hablando sobre estas 3 plagas, las cuales Dios envió. Ya serían 7 plagas hasta hoy, la cual hemos hablado, porque Dios es el que puede obrar sobre cada vida. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, Dios es el que restaura y Dios es el que limpia. Dios es el que edifica, el que puede destruir también. Entonces debemos tratar de colocar la confianza en el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En esta hora hablaremos sobre la plaga en el ganado. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez Dios le mencionaba al faraón las mismas palabras por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, le advertía y le decía, pero el faraón, con su corazón endurecido, no se doblegaba, no aceptaba lo que Dios le estaba ordenando que dejara o que hiciera. Y le dice: porque si no lo quiere dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con la plaga gravísima. Ya no iban a sufrir solamente los egipcios, sino que iban a sufrir los animales. Los animales que todos ellos tenían iban a sufrir de una gran plaga. Y si un animal, si en un lugar existen personas que son productores del campo, que producen la carne, la leche, el queso, el huevo, y a veces hasta el pescado. Pero si Dios trae plagas sobre todos aquellos animales y empiezan a morirse todos, ¿qué acontecería? Vendría la gran hambre sobre aquel lugar. ¿Por qué? Porque todos los animales padecerían, sufrirían y morirían por la desobediencia del hombre. Entonces, acá el faraón se dejaba llevar de su ego, de su arrogancia, de su odio, de su rencor, de su duro corazón, y no aceptaba que lo que Dios le estaba diciendo, que era que dejara ir al pueblo de Israel o lo sacara de la cautividad. Y le dice: he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados, sobre todos los animales, la mano de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Entonces debemos nosotros aprender que no podemos caer en la mano del Dios vivo. Pero debemos caer, pero para bien, no para mal. Por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, podemos caer en un error. Y dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Nuevamente Dios hacía separación. La segunda vez que hacía separación fue la primera vez fue cuando la plaga de mosca, ahora con el ganado. O sea, ninguno de los animales, ninguno de los
de los animales del pueblo de Israel sufrirían esta grave pérdida o este grave mal. ¿Por qué? Porque ellos estarían apartados por Dios. Dios los protegería o Dios los guardaría de que ellos sufrieran también o padecieran por esta gran plaga que vendría sobre estos animales, por la desobediencia del faraón. Y dice, y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Acontece que todo el ganado del Faraón murió. Todo el ganado del pueblo del Faraón murió, de los egipcios. Mas del ganado del pueblo de Israel no murió uno. ¿Por qué no murió ninguno? Porque Dios guardaba a su pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto, ellos ya iban con su ganado, ya iban con ovejas, porque ellos eran pastores de ovejas, pastores de ganado. Entonces, pero ellos seguían con el ganado a pesar de que eran esclavos. Pero no murió ninguno de su ganado. ¿Por qué? Porque Dios guardaba al pueblo de Israel. Dios guardaba a esa nación porque Dios había determinado que los únicos que morían era el pueblo del faraón, o los animales del faraón. Y así murieron, dice que todos los animales de Egipto. Entonces me imagino yo el tiempo del hambre que también podía venir, la escasez que podía venir sobre aquella nación por la rebeldía o por la soberbia del faraón. Le acontecía todo esto y dice que se endureció nuevamente el corazón del faraón. Dice que se volvió a endurecer. Dice la palabra del Señor que entonces faraón envió ya aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, él mandó a supervisar o a ver si el ganado del pueblo de Israel había acontecido algo. No había acontecido nada, no había muerto ninguno. Pero dice que se endureció nuevamente su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Dios le mandó otra plaga, que fue la plaga de úlceras. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y produciráse sarpullido con úlcera en los hombres y en la bestia por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Habla la palabra del Señor, ¿verdad? Que esta fue la siguiente plaga que Dios le envió al pueblo de Egipto, a la nación de Egipto, porque era todos los que sufrían. No era solamente una parte de ellos, no era solamente una parte del pueblo, eran todas las naciones que sufrían de este mal. Y dice que Moisés esparció la ceniza y todos se llenaron de sarpullido o de úlceras. Entonces, animales, gente, recordemos que cronológicamente la palabra del Señor no está ordenada como acontecieron las cosas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 del mismo capítulo, pero en los primeros versículos se habla de la plaga del ganado, que murió todo el ganado. Aquí habla la plaga de úlcera, que después esta vino primero que la plaga de ganado. Entonces, aconteció que el pueblo de Israel no le aconteció nada, pero al pueblo de Egipto padecieron mucho, la nación de Egipto padeció. Dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Acontece que los hechiceros no podían estar al frente de Moisés. Es la autoridad, es el poder de Dios sobre aquella persona que verdaderamente busca de Dios o aquella persona que está dispuesto a servirle al Dios de los cielos. Y dice que no podían estar delante de Moisés. ¿A causa de qué? Del sarpullido, a causa de las úlceras. Era algo grave que estaba aconteciendo en aquel lugar. Pero dice que Jehová volvió a endurecer el corazón del faraón. Endureció el corazón del faraón para que el faraón
no dejaría al pueblo, porque Dios tenía que mostrar nuevamente su poder. Dios tenía que, o iba a mostrar su poder para que la gloria sea para Dios, porque siempre la gloria debe ser para Dios. Nosotros no podemos tomar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cometeríamos un gravísimo error al querer tomar la gloria de Dios. Eso es pecado delante de Dios. Entonces debemos siempre darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios, porque Dios es el que hace milagros y prodigios. Luego después de la plaga de úlceras, vino la plaga de granizo sobre Egipto, sobre esa nación, que era una nación grande. Y viene la plaga de granizo y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente se vuelve a direccionar Moisés hacia el faraón y nuevamente le vuelve a decir las mismas palabras que Dios le dijo que dijera, y le dijo que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Pero el faraón estaba con su corazón endurecido y Dios se lo endurecía aún más. Y dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Lo que tenía que hacer el faraón aquí en este lugar era reconocer que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, es el que tiene poder sobre toda la humanidad. Es el que puede cambiar, el que puede dar vida, el que puede quitar vida. O sea, él tenía que reconocer que Dios es soberano. Si se hubiese humillado delante de Dios, Dios hubiese cambiado todo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña también que cuando el rey Acá, que había cometido tantos pecados, había mandado a hacer imágenes de Aserá y de Baal para que el pueblo se pervirtiera adorando esas imágenes. También había hecho un templo para Baal. O sea, había pervertido toda la nación, pero él se humilló delante de Dios, en ayuno, en oración y en ruego. Cuando se humilló delante de Dios, Dios lo perdonó. Y el mal que Dios iba a traer sobre su nación o sobre él, no lo trajo. Le dijo, bueno, lo traeré cuando sus hijos vivan, mas él ya no estará. O sea, no iba a padecer o no le iba a pasar lo que Dios había prometido anteriormente. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Pero Faraón no se humillaba delante de Dios a causa de ¿qué? De que él era el faraón, era el rey de Egipto y entonces se creía superior a Dios. Y eso fue un gran error de él. Entonces dice la palabra del Señor, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Esto era lo que le hablaba Moisés a Faraón y le decía lo que iba a acontecer. Y le decía, porque yo extenderé ahora mi mano sobre esta tierra. Y la plaga vendrá sobre esta tierra. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Acá está la palabra que hace hincapié y que trae la revelación. ¿Por qué? Porque Dios dijo, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, estaba el faraón ahí, pero dura cosa le aconteció al faraón, que Dios lo colocó a él o lo dejó a él ahí para mostrar su poder, no solamente al faraón, sino a todas las naciones de alrededor, para que se hablara, y hasta hoy se habla, cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto, cuando Dios lo sacó con mano poderosa. ¿Por qué? Porque dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, en él iba a mostrar el poder, pero para que lo vieran las naciones, para que la gente viera que el Dios de Israel era el que peleaba por ello y era el que lo defendía. Y dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Gloria a Dios. Qué maravilla cuando Dios dice, para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. O sea, hablaba Dios que su nombre iba a ser anunciado. Claro, por esta grande maravilla que Dios hacía, la gente reconocía. Y aún los egipcios de último le tocó reconocer el poder de Dios. Dice Romanos 9:17, dice de la siguiente manera, porque la Escritura dice a Faraón,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hace hincapié el apóstol Pablo, muchos años después de Cristo, habla el apóstol Pablo sobre este acontecimiento, o lo trae a memoria sobre este acontecimiento a los romanos. Le habla a los romanos y le dice nuevamente lo que Dios le dijo a Faraón, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De tal manera que el nombre del Señor sería anunciado sobre toda la tierra, y así ha acontecido hasta hoy. Es anunciado sobre toda la tierra y la gente debe darse cuenta del poder de Dios, de lo que Dios hace. Pero mucha gente no quiere creer aún. Mucha gente no quiere creer en Jesús de Nazaret. Mucha gente reniegan o niegan o blasfeman contra Dios, porque dicen que Dios no existe. Pero acá está la revelación, aquí está la prueba de que el Dios de los cielos es el que pelea por sus hijos. Y dice, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir, le pregunta. Eso le dice Moisés. O sea, pero era la revelación de Dios sobre Moisés. Todavía te llena de soberbia para no dejar ir a mi pueblo, dice. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. ¡Wow! Algo tremendo. O sea, Dios iba a hacer llover granizo muy pesado. Sí, muchas veces vemos cuando cae granizo del cielo, y son pequeñas partículas del granizo, es algo pequeño, es algo mínimo, y suena durísimo en los carros, en los parabrisas, en los techos de las casas. Hace poco llovió granizo en Bogotá, Colombia. Lo pasaron por la noticia. Y tenemos unos hermanos en una iglesia allá, grande, que ellos nos comentaron. Cuando cayó granizo, dice que ellos nos comentaron que parte de la iglesia, algunas partes, en la parte donde tienen ellos los niños, donde tienen el comedor o donde hacen algunas actividades, dan clase de la universidad también, ellos dicen que el techo fue destruido, que gran parte del techo se destruyó. Y es una iglesia grande, y una iglesia que está bien ordenada, es una iglesia que está bien construida, pero dice que cayó granizo, y fue tan fuerte el granizo ese día, dice que el techo, mucha parte del techo fue destruida. Imagínate que si Dios derrama granizo sobre toda la tierra, ¿qué acontecería? ¿Qué pasaría con la humanidad? Y si estamos en el campo, si estamos por decir en las calles, el granizo mata porque viene de la altura que Dios la ordena. Y dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. A pesar de que Dios traía esta plaga sobre esta nación, Dios, como dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada día. De tal manera que la misericordia de Dios son nuevas cada día, y Dios le advertía todavía al faraón por medio de Moisés y le decía, recoge tu ganado, recoge toda la gente que está en la calle, porque de cierto el que esté en la calle, el que esté en el campo, de cierto morirá. Era la gran calamidad o el gran sufrimiento que venía sobre esa nación por la soberbia del faraón. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, los que escucharon, muchas personas escucharon, podemos entender acá por esta palabra que muchas personas escuchaban lo que Moisés hablaba y se regaba en toda la tierra. Pero muchos creyeron, muchos no creyeron. Pero muchos de ellos creyeron e hicieron ir a sus siervos, los hicieron ir a sus casas, recoger el ganado, porque entendieron que todas las plagas que habían venido anteriormente se habían cumplido de parte de Dios. Pero muchos con su corazón endurecido todavía no veían de las plagas que se habían cumplido anteriormente, de todas las plagas que habían venido sobre esa nación. Entonces no reconocían o no entendían o el corazón endurecido no lo dejaba ver que ya lo que había venido, el mal que había venido,
porque Moisés lo había hablado, se había cumplido. Entonces, nuevamente estaba hablando nueva profecía, o nueva palabra, o nueva promesa sobre esa nación, o nuevo cumplimiento sobre esa nación. Entonces, muchos entendían, pero otros no querían entender. Como que tienen los ojos vendados. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Ya estaba a punto de acontecer esto. Cuando Dios le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, era porque ahí iba a acontecer. Y dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues, dice, granizo y fuego mezclado, con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¡Wow! Tremendo. No solamente cayó el granizo, sino que también cayó fuego con el granizo. O sea, no vino solamente el granizo sobre la tierra de Egipto. Y dice algo como nunca antes había acontecido, nunca había pasado. Pero lo más tremendo es que Dios también derrama fuego sobre ese lugar. Si nos ponemos a ver, el fuego con el agua no prende. Pero es para que ellos vieran el poder de Dios. Es para que ellos se dieran cuenta del gran poder de Dios. Es que Dios hace de lo imposible lo posible. O sea, derramaba granizo, pero también derramaba fuego sobre aquella tierra. Y sobre toda la nación de Egipto. No era solamente sobre el lugar donde estaba el reino, ni solamente donde estaba el pueblo, sino en los campos, en todo lugar para que todo fuera destruido. Las matas, la hierba, los árboles, todo iba a ser destruido y animales iban a morir, los animales que quedaban. Dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? Porque acá no podemos entender es que sí moría el ganado, pero también moría todo lo que era siembra. Era destruido todo lo que ellos sembraban. ¿Con qué se iba a alimentar el pueblo de Egipto? O sea, ¿cómo iban ellos a subsistir? ¿Por qué? Porque se acababan todas las siembras que habían en el campo, pero también morían los animales. Entonces, ¿cómo iban ellos a mantenerse? Pero dice la palabra del Señor. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Wow! Tremendo. Por eso la palabra del Señor dice, mía es la venganza. Mía es la venganza, dice la palabra del Señor. De tal manera que de Dios es la venganza y Dios es el que da el pago. Entonces, el pueblo de Israel era cubierto, el pueblo de Israel era guardado, el pueblo de Israel era protegido por Dios y no acontecía nada sobre aquella tierra. Nada pasaba sobre ellos, no había ninguna pérdida ni de animales ni de seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba dispuesto a liberar a su pueblo, pero no lo iba a castigar. Ellos habían sido castigados ya en aquella tierra por la dura servidumbre que el faraón los hacía pasar. Ya eran castigados o ya habían sido castigados. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Primera vez que el faraón reconocía que Dios era justo y que ellos habían obrado o actuado de mala manera y que eran impíos. Era la primera vez que decía, y era la primera vez que decía Dios es justo. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos cometido el error, nosotros hemos fallado. O sea, era la primera vez que Faraón llegaba al extremo de reconocer. Pero todavía seguía con su corazón endurecido. Pero él aquí por lo menos estaba dándose cuenta y estaba reconociendo que el Dios de los cielos era el que podía librarlo de toda esta plaga. Dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir, y no os detendréis más. Esta era la parte donde el faraón reconocía que debía dejar ir al pueblo, pero nuevamente su corazón se podía endurecer.
Cuando el granizo dejara de caer, cuando él viera que ya todo pasó, ya no va a pasar más nada. O sea, es el gran error del ser humano, pensar que ya pasó todo, pero ya no puede pasar más nada. O sea, Dios es soberano y Dios puede hacer cosas mayores. Entonces, y lo dejaré ir, le dijo, y no lo detendré más. Ahora ora Dios por nosotros. O sea, él reconocía, a pesar de que él era un idólatra, a pesar que el faraón era una persona idólatra, a pesar que el faraón vivía en esa idolatría y vivía siempre con adivinos, con idólatras, con brujos, con hechiceros, él reconocía acá que debían orar. Lo que reconocen muchos brujos que hoy te dicen que te haré volver tu gran amor, o te haré tantas cosas que te haré feliz. O sea, con solamente tu nombre, con solamente tu número de cédula, haré volver tu gran amor. O sea, cosas que no tienen sentido, porque el amor no se compra. El amor es algo que nace, que Dios lo siembra en tu corazón. Y donde hay amor, nada puede ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dice la palabra del Señor acá, que él decía, orá Jehová. O sea, él reconocía. Y estos brujos que supuestamente se la pasan leyendo las manos, que se la pasan haciendo brujería, ellos reconocen también que el que tiene poder es Dios. Pero quieren vivir en ese mundo errado porque agarran dinero, porque cobran por cada consulta y quieren vivir en ese pecado. Y dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. O sea, para que tú reconozcas, para que te des cuenta que de Jehová es la tierra. O sea, es algo tan maravilloso, pero si nos ponemos a imaginar, es algo tenebroso. Todo esto es que ver cómo cae el granizo, cómo cae el trueno, cómo cae el fuego. O sea, algo que debe dar mucho miedo. Entonces dice, pero yo sé, le dijo Moisés, que ni tú ni tu siervo temeréis todavía temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. ¡Wow! Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y su siervo. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como lo había dicho, por medio de Moisés. Qué triste, qué tremendo. Claro, cuando el faraón vio que ya todo había cesado, él vio que ya no caía granizo, él vio que ya los truenos no estaban cayendo, que había dejado de llover, ya no va a acontecer más nada, pensaría él, ya no va a pasar más nada. Dice que se volvió a endurecer su corazón, el de él y de su siervo. Ya no habla solamente del faraón, sino que aquí también habla de sus siervos, que también su corazón se endureció, que fue endurecido su corazón. Y dice la palabra del Señor, que no dejó ir al pueblo de Israel, como lo había dicho a Moisés. Como él le había dicho, ve, ora, porque verdaderamente nosotros hemos pecado, nosotros somos impíos, nosotros hemos hecho lo malo, Dios es justo. Reconocía él. Pero en esta hora él endurecía nuevamente su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel a la tierra prometida o a salir de la cautividad, de esa dura servidumbre, de ese duro tiempo que el pueblo de Israel había vivido por muchos largos años. El